Ya estamos en el video 5.2 y en esta ocasión vamos a utilizar los sprites. Vamos a definir qué es un sprite. Bueno, un sprite es una imagen que nos va a servir para una animación 2D compuesta por una serie de movimientos. Podemos ver un ejemplo de un personaje caminando. En este caso cuenta con 10 figuras conformadas en una sola imagen, formato .png, y está compuesta por movimiento 0, movimiento 1, movimiento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 para lograr el efecto de caminar. También puedes utilizar el sprite o la animación para generar juegos, animaciones sencillas, y también podemos generar ilusiones de elementos 3D. Podemos generar imágenes que en sí contengan perspectiva en 3D y realizarlo mediante la colocación de un sprite. Tenemos mucha ventaja con respecto al sprite porque el GPU es utilizado con muy pocos recursos. Para eso vamos a empezar con la creación de los sprites y vamos a utilizar los sprites mediante un manejador de sprites. Esto con el objetivo de optimizar recursos de la GPU mediante la agrupación de elementos. Vamos a utilizar la clase Sprite Manager, que recibe como parámetros el nombre, la imagen, la capacidad de movimiento y el tamaño. El tamaño específicamente tiene que ser de entre 64 píxeles o intervalos de 32, 64, 128. Posteriormente necesitamos un parámetro de escenario. Podemos ver el enlace para obtener información. Bueno, el sprite, como habíamos mencionado, cada imagen vendría siendo un sprite. Cada imagen de un sprite, como habíamos mencionado, debe de estar contenida en un cuadrado de 64 píxeles, ni más ni menos. ¿Esto qué significa? Que podemos tener exactamente un cuadrado de 64 por 64 unido mediante una serie de imágenes. También puedes agregar diferentes tamaños, siempre y cuando estos conserven el mismo ancho y alto, como por ejemplo 32 por 32. Vamos a crear un sprite y vamos a llamarle personaje y vamos a agregar el nombre del sprite y vamos a utilizar el método sprite. Vamos a utilizar el manejador o vamos a crear un manejador que hace referencia a ese sprite y vamos a animarlo. Para el ejemplo vamos a crear un plano y agregar varios sprites, incluyendo controles de movimientos en las diferentes filas. En la primera fila podemos ver el movimiento 1, movimiento 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 movimientos y una animación en stop, que juntamente podemos recorrer toda esta animación de manera completa. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, para esta práctica vamos a incluir dos sprites. El primero es de un personaje que va caminando, es de 64 por 64. El segundo es una serie de movimientos, es un sprite un poco más largo, contiene 8 tipos de movimientos y el stop del personaje. Vamos a utilizarlo para nuestra práctica. Ya hemos colocado los archivos human y monster a room en nuestra carpeta sprite. Hemos creado un sprite. Para esto también vamos a generar nuestro documento sprites.aspx. Vamos a integrar lo que es la librería, modificaciones a los campos style para ocupar todo el campo. En este caso no estamos utilizando Bootstrap, utilizamos nuestro render como la primera práctica y hemos agregado un script que está generando la cámara, el escenario, la luz, las canvas y propiamente el plano. Está generando un plano de manera horizontal. El resultado es el siguiente. Podemos ver un plano todo sencillo que está inclinado y vamos a trabajar nuestro personaje en este plano. Vamos a agregar la parte de los botones que van a permitir el control sobre un determinado personaje. Los primeros 8 son los de los movimientos, los que van a recorrer el sprite. La animación completa es la que va a reproducir todas las animaciones juntas y el botón de stop. Nuestro panorama general quedaría de la siguiente forma. Para esta práctica vamos a ubicarnos en la parte del plano. Vamos a teclear var manejador sprite personaje 1 es igual a new manejador de sprites manager, nombre del sprite, la ubicación o donde se encuentra, en este caso es sprite. Vamos a decirle que nuestra animación en este caso solamente contiene una fila, es de 64 y vamos a agregarlo al escenario. Posteriormente, una vez que hemos agregado el manejador de sprite, vamos a crear el sprite con los siguientes datos: personaje 1, el manejador de sprite 1. También al personaje vamos a agregarle la animación. En este caso es en dónde va a empezar la animación, en dónde va a terminar. Habíamos mencionado que tiene 10 lugares
lugares. Vamos a utilizar de 0 a 10. Vamos a decirle que la animación se va a realizar con un loop. Y vamos a decirle la velocidad con la que queremos que se reproduzca la cantidad de lecturas en los frames. Esto quiere decir que en 180 milisegundos va a recorrer de 0 a 10 y hacer un loop. Vamos a agregar el personaje, punto. Vamos a cambiar la posición del personaje. Vamos a ponerlo con la ubicación 0,0,0. Puede agregarse el tamaño de la figura, vamos a dejarlo en 1 y podemos observar el resultado. Si nosotros queremos que vaya más rápido, simplemente vamos a agregarle una velocidad mucho más rápida, va a ser de 20 y vamos a ver cómo el personaje se mueve. Para este siguiente personaje que ocupa 8 animaciones, y por 8 animaciones y tiene un stop, vamos a utilizar desde el 0 hasta el 64. Vamos a separar el manejador de la creación del sprite. Vamos a generar la misma línea de código. En este caso ya generamos una idéntica. Vamos a ponerle personaje 2. Vamos a ponerle el humano. Este tiene 9 movimientos en general y 9 movimientos de 64. Aquí vamos a agregar al personaje 2. Este es el personaje y va a ser de la siguiente manera. En este caso vamos a utilizar el personaje 2. Este va a partir de 32 hasta 40, que sería el tercer movimiento. Va a empezar con el método cellIndex. Va a empezar en el frame 23 y a partir del frame 23 va a hacer un loop. El tamaño también va a conservarse en 0.7 y vamos a guardarlo. Lo corremos y podemos notar la velocidad con la que está caminando el personaje. También podemos agregar más personajes independientemente de que tengamos un manejador de sprite. En este caso se llamará personaje 3, va a agarrar referencia al número de personaje 2 y en este caso se agregó una orientación que nos indica el sentido opuesto del frame original. Esto es para controlar el tipo de orientación, además de que se paró la animación y se ubicó en el 64 para tener la perspectiva de pausa. Vamos a correrlo y podemos ver la reacción de los 3 personajes, uno que está corriendo, el otro que está caminando en sentido inverso y el otro que se está parando. Ahora lo que nos queda es generar las funciones de movimiento. Vamos a agregar la función de caminar y el índice. En el caso es el índice 0, 1, 2, 3, 4. Esto nos va a indicar la fila que queremos animar o la animación de la fila que queremos. Lo multiplicamos por 8, ya que 8 es la cantidad de movimientos que se realiza a través del sprite. Esto nos va a servir como movimiento inicial y el movimiento inicial más 8 va a localizarse en una secuencia, un loop de 8 elementos a partir del indicado. Si nosotros queremos iniciar desde ese movimiento, simplemente nos vamos a ir hasta ahí y vamos a modificar. En este caso tenemos 150 de tiempo y para la cuestión de parar vamos a utilizar el personaje, vamos a ponerle stop animation y vamos a localizarlo en el número 64, que es el sprite de parar. Para la animación completa simplemente vamos a inicializar desde el primer elemento 0 hasta el 64 de human y vamos a indicarnos en la primera posición. Una vez que creamos las funciones, simplemente vamos a llamarlas en nuestros botones. Vamos a ponerle 0, animación 0. Posteriormente vamos a hacer lo mismo con todos los eventos. Podemos agregar todo esto en un for, pero simplemente para comprender un poco más el funcionamiento, vamos a llamarlo de uno en uno. Y vamos a parar o animar en los otros dos botones. Parar, animar, punto y coma. Vamos a guardarlo, vamos a correrlo y simplemente vamos a notar que con cada presión del botón nosotros vamos a controlar ese movimiento. Este movimiento lo puedes controlar con el teclado, con mouse, el movimiento, las flechas, y aquí podemos ver toda la animación completa y decirle que se pare. Bueno, pues hasta aquí nuestro video de sprites, el manejo de sprites. Nos vemos hasta la próxima. No olvides en suscribirte, comparte y dale un me gusta.